Recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de Palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional. A otra sesión, nuestra última sesión de 2024 del Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores. En el día de hoy va a presentar el maestro César Cruz Álvarez un texto que se titula No, señor General Cárdenas, no es nuestro sindicato el que debe administrar los ferrocarriles, la Administración Obrera de Ferrocarriles Nacionales de México, 1937-1940. El día de hoy nos acompaña el director general del SEMOS, Gerardo de la Fuente, y queremos agradecerle la presencia y le vamos a pedir si nos puede dar unas palabras inicialmente y ya luego iniciaremos la dinámica del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No, al contrario, yo agradezco la invitación que me hayan permitido estar aquí ahora porque es la última sesión de este importante seminario. Y en el SEMOS queríamos dejar patente nuestro agradecimiento a ti, Mario, a la Juan, a César, que hoy nos acompaña presentando, a Miguel, a Gorostieta y a Jaime Ortega, que son el alma del SEMOS, verdaderamente comprometidos y además creativos, son los investigadores del futuro, que se han juntado aquí con ustedes para trabajar este tema absolutamente central para nosotros. El SEMOS ha existido durante 40 años. Somos una institución que resguarda en buena medida el archivo del Partido Comunista Mexicano y de otra serie de organizaciones sociales y políticas del siglo XX mexicano. Contamos con carteles, boletines, prensa, con un patrimonio muy, muy importante que está a disposición del público, que esperamos que visiten, que cada vez es más accesible gracias al trabajo de Miguel y de las compañeras que están aquí presentes, pero sobre todo queremos que el SEMOS mantenga su vinculación con el tema obrero y con las luchas sociales. Hemos existido 40 años, pero no en todos esos 40 años hemos estado vinculados con ese tipo de reflexiones y eso me parece muy importante, este seminario que ha durado ya tanto y que va a dar lugar, por cierto, a un libro en las próximas semanas, ¿no? En fin, ha sido un honor para nosotros que nos acompañen, que trabajen con el SEMOS todos los asistentes y esperemos continuar el año que entra y los que siguen con estas reflexiones. Esta de hoy particularmente importante para la historia de México y para la historia del Partido Comunista Mexicano también, por cierto. En fin, gracias Mario, gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras y sobre todo por el apoyo del SEMOS a esta iniciativa del SEMOS y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y bueno, hoy estamos acá desde la Casa Galván. Agradecemos a las personas que están siempre, que se conectan desde fuera de la Ciudad de México y que están con nosotros. Y bueno, sin más, como siempre les comentamos, bueno, César Cruz vamos a leer su semblanza, luego la semblanza del comentarista del día de hoy, que es el doctor Jaime Ortega, de la revista Memoria, muy cercano, por supuesto, a nuestro seminario como parte del SEMOS. César Cruz es estudiante de doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, en donde lleva a cabo una investigación sobre los trabajadores ferrocarrileros en la Ciudad de México entre 1920 y 1950. Sus intereses son la historia social del trabajo, los trabajadores y el movimiento obrero durante el siglo XX. Actualmente colabora como asistente editorial en Trashumante, revista americana de historia social.
Y Jaime Ortega Reina es egresado de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM, con posgrado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en México y América Latina. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y es director de la revista Memoria del CEMOS. Ha escrito artículos, capítulos de libro y reseñas en publicaciones de diversos países de América Latina y Estados Unidos. Escribió los volúmenes Leer el Capital, Teorizar la Política México UNAM 2018, La Incorregible Imaginación, Itinerarios de Luis Althusser en América Latina, Chile, Doble Ciencia 2019 y en coautoría con Juan de la Fuente, El invierno social llega a su fin, Las izquierdas frente al resurgir campesino 1959-1965, editado por la UAM en 2022 y con Máximo Modonesi, Gramsci y Bellinger en México, vínculos entre comunistas italianos y mexicanos en los años 70, editado por la UAM en 2023. Su último libro, La raíz nacional popular, las izquierdas más allá de la transición, fue publicado recientemente por el CEMOS. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a Jaime por aceptar la invitación de comentar y a César por la presentación. Siempre les señalamos pues, la dinámica de nuestro seminario. Inicialmente tendrá un tiempo de exposición, César, para que hable durante 20 minutos sobre su texto que ya hemos leído, que se ha circulado también entre las personas asistentes asiduas al seminario. Luego escucharemos a Jaime en su comentario, tendremos un descanso de 15 minutos y volveremos a la ronda de participaciones por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy, aquí y también a través de el Zoom. Pues muchas gracias, César, nuevamente y adelante. Okay, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a Miguel, a Mario, a Jaime, al CEMOS, a la UAM, por esta invitación para hablar sobre precisamente un tema que creo que, a pesar de la relevancia que tuvo para el movimiento obrero y los trabajadores en general en México, pues es un tanto desconocido o un tanto poco abordado en la historiografía mexicana, tanto, digamos, una vertiente más tradicional que estudia al sindicato de ferrocarrileros, ¿no? a las organizaciones sindicales desde pues, sus dirigencias, en fin, y pues aún menos conocido de cómo vivieron los trabajadores ese experimento social durante el cardenismo, también un periodo muy particular de la historia mexicana, ¿no? Entonces, esta experiencia creo que hay que primero ubicarla como contextualmente en la década de los 30, ¿no? Es decir, venimos de una década de los años 20 de ciertos esfuerzos de reconstrucción nacional por-revolucionaria, ¿no? Con una serie de iniciativas de entablar negociaciones con determinados sectores sociales para dar fundamento a un nuevo Estado, a un nuevo orden social por-revolucionario, ¿no? Entonces, es un momento de la década de los 20, pues lleno de crisis, de movilización social, particularmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí en este texto también creo que es necesario acotar que la experiencia de los trabajadores ferrocarrileros es muy diversa, pero pues aunado a que va mucho con este texto en diálogo con mi tesis doctoral, pues yo solamente me concentro en los trabajadores de la Ciudad de México, ¿no? Hay opiniones mucho más no diré interesantes, pero sí con otros tintes en el norte del país durante este momento, pero yo me centro solamente en aquellos proyectos que vienen de trabajadores que están viviendo también una década de los 30, que está plagada de una serie de proyectos de modernización urbana, laboral, de una crisis económica en 1929 internacional, que a pesar de que México tiene una recuperación en términos rápida, seguimos como en esa búsqueda de un camino de industrialización, los primeros momentos de una industrialización más profunda. Y hay que tener en cuenta que para ese momento el ferrocarril representa el transporte masivo tanto de pasajeros como de mercancía de mayor trascendencia a nivel nacional, ¿no? Es decir, si bien Cárdenas va a poner las bases de un proyecto carretero que incluso va a competir con las líneas
férreas a nivel nacional. En ese momento el ferrocarril representa eso, ¿no? La movilidad de mercancías y de pasajeros a nivel nacional y la interconexión de los mercados regionales, ¿no? Teniendo como particularidad la Ciudad de México como ese centro aglutinador y de redistribución de pasajeros, mercancías y el incentivo de la migración interna, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues hay un fuerte resquebrajamiento después de la crisis que sucede con el asesinato de Álvaro Obregón a finales de los 20, donde se resquebraja también el proyecto de la CROM y hay una dispersión del movimiento obrero, ¿no? Entonces, en ese momento también los sindicatos de industria, llámese el sindicato ferrocarrilero primero, posteriormente el petrolero y el minero, haciendo creo que también una excepción el de electricistas, que tiene otra historia un tanto diferente, pero digamos estos tres sindicatos de industria se van a conformar como un sindicato único a partir entre 1933 y 1936, por ahí, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, antes de la unificación del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros existía una larga tradición de agrupaciones gremiales, es decir, que aglutinaban a los trabajadores por rama o por oficio, es decir, existía la sociedad de conductores, maquinistas y fogoneros, los de peones de vía, en fin, ¿no? Es decir, si bien había una larga tradición de organización obrera, más bien esta era por especialidades, ¿no? Motivando mucho también el conflicto intergremial por la propia organización del trabajo al interior de la industria ferrocarrilera, muy jerarquizada, muy subdividida, donde pues, podrían existir, no sé, en el escalafón de mecánicos, 4 tipos o 4 clases de mecánicos, ¿no? Mecánicos de cuarta, ayudantes, de tercera, de segunda, de primera, el maestro mecánico, es decir, era una estructura laboral muy jerárquica y sin embargo, precisamente también la administración obrera viene a tratar de romper un poco con ese orden jerárquico, a tratar de hacer que los trabajadores participen en las decisiones de la empresa, pero eso también va a tener otras consecuencias que en algunos casos va a ser como la flexibilización laboral y que pues a partir de una serie de investigaciones del gobierno federal, del gobierno cardenista, pues van a tratar de culpabilizar de una serie de 2 periodos de accidentes que suceden en la industria ferroviaria, que sí se acentúan el número de accidentes durante la administración obrera y serán responsabilizados los trabajadores por esta, ¿no? Precisamente también como esta flexibilización laboral llevará a que sean como responsabilizados por la indisciplina, va a decir que se va a aumentar la indisciplina, ¿no? Que ya no existen, que los maestros mecánicos ya no pueden ejercer una disciplina sobre sus trabajadores, que los trabajadores recurren al sindicato y como el sindicato se convierte en un sindicato patrón, pues también entran en conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué prefiere mantener el sindicato? ¿El orden o ser el representante de los intereses de los trabajadores, al menos en términos teóricos, ¿no? En fin. Entonces, ese es como el contexto en el cual se da la iniciativa primero de la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México, que es para ese momento la compañía ferroviaria más grande. Existen otras, el Ferrocarril Mexicano se mantiene aparte, después se integra a Ferrocarriles Nacionales ya para la década de los 40, 50, si no me equivoco, y algunas líneas muy pequeñas, muy regionales en el norte sobre todo y en el centro del país, ¿no? Pero Ferrocarriles Nacionales de México, desde la consolidación durante el Porfiriato, pues es una empresa que básicamente controla todo el sistema ferroviario nacional y que tiene una alta participación del gobierno, de los diferentes gobiernos, tanto el gobierno porfirista, los gobiernos constitucionalistas, durante el México posrevolucionario, pero sin embargo se mantiene bajo una administración privada, ¿no? Es hasta la nacionalización con Cárdenas que, a diferencia de la nacionalización del petróleo, pues no guarda tanta relación como con el imaginario nacionalista que tenemos del caso sobre el cardenismo, ¿no? A pesar de pues, la relevancia que tiene el ferrocarril y para la propuesta de industrialización de finales de la década de los 30. Yo creo que en una gran parte es por eso, porque el gobierno mantiene una alta participación accionaria en la compañía.
que pues básicamente es más del 50%, a pesar de que la junta directiva está en Nueva York, ¿no? Entonces, para ese momento, en el 37, es cuando se nacionalizan ferrocarriles y comienza todo una disyuntiva de cómo administrar una empresa de este tamaño, con tantas ramificaciones de trabajadores, y además porque es como la primera gran nacionalización, ¿no? Es decir, a diferencia de los petroleros, pues al menos ya va a existir este experimento por ejemplo, a los petroleros también, teniendo como antecedente la administración obrera en ferrocarriles, ellos también hay un momento que demandan administrar las compañías petroleras, ¿no? Pero a ellos sí les dicen, ustedes no. Así ustedes no, pues porque ya estamos teniendo un ejemplo de las problemáticas que está generando la administración en ferrocarriles, ¿no? Entonces, ahí sí son dos experiencias muy separadas, muy diferenciadas, aunque sí se tiene la intención de que en la industria petrolera también participen los obreros. Entonces, este conflicto que lleva a la nacionalización pues viene de un periodo previo con la demanda de una serie de huelgas entre el 35 y el 37 por el pago del séptimo día, ¿no? Entonces, para ese momento el sindicato de ferrocarrileros tiene todavía muchos problemas al interior, intergremiales. Estaba en pugna con muchas de las organizaciones que también buscan ser las representantes de los trabajadores y sobre todo de ciertos resabios que vienen de la organización de la CROM, ¿no? Que son también los que aglutinan a un importante número, no en comparación con el sindicato, y entonces pues también ahí van a existir una serie de pugnas al interior que no llevan como a una propuesta única de cómo administrar ferrocarriles, ¿no? Y bueno, al final de este periodo, pues sí se decanta, hay un periodo más o menos de un año, donde se ensayan, hay como el Departamento Autónomo de Ferrocarriles Nacionales, que es como una entidad ahí de transición entre la administración privada y la administración obrera, ¿no? Sin embargo, pues más bien va a llevar los hilos como se venían conduciendo, muchas de las personajes se mantienen durante esa administración, y la administración obrera comienza un 1 de mayo de 1938, ¿no? Muy característico, ¿no? El 1 de mayo. Y eso va a ser un experimento un tanto breve, de 18 meses, que sin embargo considero que va a tener unas grandes repercusiones, no solamente para los trabajadores ferrocarrileros que van a salir socialmente muy golpeados ante la opinión pública. Yo considero que también comienza a ser antes del famoso charrazo a la dirección del sindicato en el 49. Yo creo que acá comienza a gestarse también un cierto tutelaje sobre sindicatos que al menos habían permanecido o al menos habían intentado defender su independencia en relación con los diferentes gobiernos, ¿no? Es una experiencia de 18 meses donde, pues sí, la mayor parte de los trabajadores van a tener una opinión bastante favorable, van a considerarlo tanto los ferrocarrileros como la CTM y algunos otros sindicatos van a considerarlo como el gran cumplimiento obrero de la Revolución Mexicana, ¿no? Va a ser un gran parteaguas y yo creo que sí, precisamente sí lo es de un significado muy importante por la envergadura de la empresa que significa, como les digo, transporte ferroviario a nivel nacional, por el tamaño de la empresa, decidirse y optar por una administración obrera creo que no es cualquier cosa. Va a haber otros intentos de formación de cooperativas, pero más bien van a ser a un nivel muy local, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, en ese momento vamos a tener la administración a través de una cooperativa de los rastros de la ciudad. Va a existir el famoso proyecto de administración del ingenio en Cuernavaca, el ingenio de Zacatepec, y en fin, ¿no? Hay otros ejemplos en la República donde los trabajadores a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de la cooperativa, de la administración obrera, la administración a través de sindicatos más pequeños, pues es decir, en ese sentido, la administración obrera no es como que alguien se la sacó de la manga, ¿no? Sino más bien hay un momento de época y ciertas ideas circulando entre la clase trabajadora
entre los sindicatos que optan por la administración de los trabajadores de sus fuentes de trabajo, ¿no? Y que eso va a chocar un poco también con la propuesta o la política obrerista del cardenismo, ¿no? Si bien Cárdenas motiva a la organización sindical, a la organización de las grandes confederaciones, tanto campesina como de trabajo, pues también es un tanto cauteloso, no solo él, sino pues todo su equipo de gabinete, a entregar las empresas a los trabajadores, ¿no? Por muchos frentes que están abiertos, ¿no? Muchos frentes de disputa, lo que pasa con el exilio a calles, ¿no? Con los empresarios en Monterrey, ciertos conflictos con otros trabajadores, la expropiación petrolera, ¿no? Es decir, es un momento, pues, el ascenso de ciertas organizaciones fascistas en el país, los inicios de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un momento internacional y nacional muy convulso, que muchos temas se llevan con pinzas, ¿no? Y no es como tan fácil tomar medidas tan radicales como entregarle las empresas a los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, las motivaciones o la opinión entre los trabajadores ferrocarrileros va a ser de felicidad, yo creo, ¿no? Sí hay muchas muestras a nivel de la Ciudad de México y del país que los telegramas son muy efusivos, ¿no? Que esta es el gran triunfo de la revolución, que por fin a los trabajadores se les está haciendo justicia a la revolución, en fin, ¿no? Que están preparados para esta encomienda que les está dando el cardenismo, ¿no? Yo creo que sí hay unos trabajadores muy comprometidos con este proyecto, pero también, aunque son menos cuantiosas, hay otros que sí van a decir, como el título de este trabajo sugiere, que entre los trabajadores no existe una capacidad de administrar una empresa de esta envergadura, ¿no? Que es decir, que los buenos trabajadores no necesariamente son buenos administradores, ¿no? Y son opiniones que son, pues, más acotadas, son menos numerosas, pero creo que también dan cuenta de esa pugna intergremial en el interior del sector, más allá del sindicato, dentro del gremio ferrocarrilero, ¿no? Que dicen, sí, somos buenos trabajadores, se reconocen buenos trabajadores, pero no buenos administradores. Los administradores son contados, ¿no? Y son gente que ha venido haciendo carrera, prácticamente pasó por el oficio, muy poco, y después se dedicó a la administración, ¿no? Es decir, ha dedicado su vida a administrar y poco al trabajo. Nosotros conocemos el trabajo, pero no conocemos la administración. Y entonces, pues sí, se implementan una serie, y también, pues es una empresa que está prácticamente en la bancarrota, ¿no? O sea, por diferentes, es una empresa que creo yo que desde el porfiriato vienen cargando deudas impagables, deudas muy importantes, y después de la revolución tienen que, reconstruir el sistema ferroviario, es decir, las vías, estaciones, todo lo que destruyó la revolución, y también hacerse de nuevo equipo rodante, ¿no? Entonces hay que rentar los carros y las locomotoras a Estados Unidos por no contar con una industria del acero sólida, a pesar de que existe Fundidora Monterrey, y en fin, ¿no? Es decir, no hay como le llaman, un encadenamiento industrial que para sostener la industria ferroviaria, ¿no? Entonces se comienzan a rentar equipo a Estados Unidos, hay una deuda importante, y pues la administración obrera comienza básicamente en números rojos, ¿no? Y también, pues, la Secretaría de Hacienda, y cuento cómo Romero da cuenta y dice, pues, la Secretaría de Hacienda se llevó los únicos 900,000 pesos que había en la tesorería y estamos en números rojos, ¿no? Entonces comienza un proyecto de ahorro. La administración obrera creo que sobre todo basa su propuesta en el ahorro y en la eficiencia del trabajo. Entonces comienzan una serie de proyectos de cómo sacar dinero de donde se pueda, ¿no? Dicen, uno, ir en contra de la alta burocracia, ir en contra de los puestos innecesarios, porque son trabajadores que dobletean funciones con otros que bien lo podrían hacer. Otro dice, pues hay puestos netamente innecesarios, ¿no? Que creados ex profeso para el hijo del administrador, creados para darle
pie a una serie de recomendados, en fin, ¿no? Entonces hay que recortar la alta burocracia. 2, pues tratar de rescatar lo que podamos de material, de herramientas, de locomotoras, de vagones, en fin, ¿no? Se basa sobre todo en esa su propuesta. Y también las propuestas de los trabajadores van en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer eficiente la industria ferroviaria y ahorrarle unos cuantos pesos a la administración obrera? Pues a través de eficientar el trabajo, de expandir, en lugar de recortar a los trabajadores, pues hay que ponerlos a trabajar en beneficio de la administración, ¿no? Entonces, se expanden los talleres de Nonoalco, por ejemplo, la estación de carga más importante de la Ciudad de México. Se expande los talleres y entonces comienza una serie de reparaciones, tanto de locomotoras como de gatos hidráulicos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una propuesta de crear cooperativas de crédito para que financien una serie de proyectos industriales para que sean los que suministren herramientas y refacciones a la industria ferroviaria, ¿no? Es decir, dentro de los talleres sí había los talleres de fundición, de pailería, de diseño y demás, pero que eran netamente para hacer reparaciones al momento, no para suministrar a nivel nacional los recursos que se necesitaban para la reparación y el mantenimiento. Entonces, hay una serie de esas propuestas de los trabajadores que sin embargo no llegan a concretarse, pues por todos los apremios también económicos que existen en ese momento para los diferentes consejos de administración obrera, ¿no? Y sobre todo también que van a cargar con una serie de obligaciones fiscales con el gobierno federal, que si bien durante el primer año no se pagan, pues al final cuando comienzan estas oleadas de accidentes, que bien a bien, pues los trabajadores argumentan que son actos de sabotaje por parte de los enemigos del gobierno. Por el otro lado, las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Hacienda, pues más bien responsabilizan a los trabajadores, ¿no? Eso aunado con una campaña de desprestigio en la prensa nacional, pues van a generar como todo un ambiente poco propicio para llevar a cabo pues reformas de más envergadura que solventen los gastos de la administración obrera, ¿no? Y sobre todo también hay que decirlo, pues si bien se apalabra una administración obrera en 1938, no hay mecanismos de continuidad precisamente al siguiente sexenio, ¿no? Al de Manuel Ávila Camacho. Entonces, pues Manuel Ávila Camacho va a venir y va a decir, pues esto es un desastre, esta empresa no da rendimientos, es un gasto, no está cumpliendo sus obligaciones que se comprometió al inicio, pues lo que hay que hacer es reformarla y no volver a una administración privada, sino a convertirla en un ente público, ¿no? Quitando a los trabajadores. Me parece que solamente quedan 1 o 2 representantes en el Consejo de Administración por parte de los trabajadores, pero quien va a decidir y va a tomar las decisiones netamente va a ser el gobierno de Manuel Ávila Camacho y los subsiguientes, ¿no? Entonces, es una experiencia de la cual considero van a salir socialmente muy golpeados los trabajadores ferrocarrileros por la prensa, por el propio gobierno cardenista, y que eso a la larga me parece que durante la siguiente década pues les va a quitar margen de maniobra y margen de negociación que posteriormente pues ya con el charrazo se complementará como esa subordinación de un sindicato que hasta desde las organizaciones gremiales hasta los primeros años del sindicato único, pues va a ser un sindicato bastante combativo y que va a seguir teniendo una fracción muy combativa, particularmente en las secciones de la Ciudad de México, con una importante presencia del Partido Comunista, más en la sección 16, me parece que es la de Nonoalco, que va a motivar una fracción que pues obviamente va a venir el movimiento ferrocarrilero a finales de los 50, donde precisamente la mayor demanda va a ser la democratización del sindicato, ¿no? Entonces, pero considero que acá se comienzan a gestar una serie de mecanismos de tutelaje, de subordinación, pero también que vemos
a unos trabajadores muy comprometidos, uno, con su trabajo, dos, con la empresa, y dos, con una actitud política ante lo que representa o lo que deberían de representar las organizaciones sindicales y la administración por parte de los trabajadores de sus medios de producción, o sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, con eso cerraría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a César Cruz por la presentación y bueno, sin más le damos la palabra al doctor Jaime Ortega para su comentario. Gracias, Jaime, de nuevo. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá con todas y todos ustedes. Estoy muy contento de poder participar finalmente del seminario. Ahora veo que hay como 3 seminarios del trabajo, me da mucho gusto, pero creo que sí empezaron los compañeros. Por donde quiera ya veo nuevas, pero está muy bien porque durante mucho tiempo había desaparecido del escenario académico buena parte, ¿no? Después de aquella andanada de trabajos de los años 70s, 80s, comenzó a desaparecer. Y me parece que este es un gran cierre por una razón temática y a mí para una razón personal. Pocas veces al pasar del tiempo uno puede decir, aunque me equivoqué tenía razón, y creo que en mi caso con César, que es un viejo conocido, aunque es muy joven, tenía razón, porque yo le dije en algún momento a César, no te vayas a trabajar, no, quédate a hacer la maestría, y César dijo, no, yo me voy a trabajar, y me da gusto que le haya visto el potencial en ese momento, creo que fue lo que acerté, que le decía quédate, y creo que estuvo muy bien que se fuera y regresara, porque se nota un trabajo muy maduro, muy acabado. Cuando Miguel me dijo, son 50 páginas, pero no se sienten 50 páginas, la verdad, ¿no? Será porque el tema me gusta y lo sentí muy... Entonces me da mucho gusto que sea César, un muy viejo conocido, yo creo que como 12 años debemos de mal, ¿no?, de conocerlo. En fin, el tema me parece fundamental y aunque voy a entrar a comentar algunos aspectos, quisiera señalar por qué. Bueno, no hemos dimensionado lo que ha significado la empresa ferrocarril dentro de la historia social del país. Bueno, 2 grandes dirigentes políticos como Demetrio Vallejo, en Oaxaca, o Valentín Campa, pues hicieron parte de este sindicato, fueron las almas de este sindicato, fueron la cara. Y el sindicalismo o el ferrocarril y sus trabajadoras y trabajadores iniciaron el siglo y cerraron el siglo. El neoliberalismo en los últimos golpes de esa primera andanada fue contra este gremio, cuando destrozó Zedillo la industria. Pero además fueron los protagonistas de esa gran batalla que fue la del 59, eso que Héctor García y otros fotógrafos le llaman la Semana Caliente del 59, que hay pocas imágenes en este país de obreros insubordinados en las calles. Es muy raro ver eso en el siglo XX porque fue un siglo de control. Y sin embargo, las fotografías, las de Héctor García particularmente y otros fotógrafos sociales de la época, nos legaron unas imágenes brutales que no volvimos a ver ni en el 68, ni en la tendencia democrática, ni en el cardenismo. No hay ese impacto visual de ver a los trabajadores quemando camiones en el Monumento a la Revolución, por ejemplo, ¿no?, que es una imagen icónica de ese momento, del 58-59, 59 sobre todo. Por supuesto, sufrieron una muy profunda represión. 59 fue brutal, fue apabullante, me parece que de las de más grande escala, que sin embargo, como bien señala César, tenía un antecedente directo 2 lustros atrás. Al sindicato ferrocarrilero fue el primero en realidad al que se le aplica un conjunto de procedimientos muy parecidos a los que describes tú, porque aunque estás 10 años antes, de 47, del charrazo, en realidad los motivos y los mecanismos son los mismos. En 48 es la primera prisión de Valentín Campa y los llamados son a la corrupción, lo acusan de corrupción y lo acusan de sabotaje, ¿no? Dicen, hay un accidente en 48, un accidente
Y dicen, pero el saboteador no era el enemigo del, bueno, era el enemigo del gobierno de nuevo, nada más que ahora era el trabajador ferrocarrilero comunista, ¿no? Entonces es muy importante esta historia, me parece. Quisiera señalar algunos elementos. El primero de ellos, ahí traje algunas referencias que me gustaría leerles. La primera es justo en esta dimensión que tú señalas el posicionamiento de los trabajadores con respecto a la propuesta de nacionalización y de la administración por el sindicato, por ahí del 26 de noviembre del 37, escribe Valentín Campa, les leo un fragmento porque me parece contrastante de lo que después va a hacer Campa cuando evalúe esos años. Dice, solo una medida audaz como la fijada por el gobierno de Cárdenas podía terminar con una situación tan anormal y dañina para los intereses de México. La expropiación de los ferrocarriles corta de tajo el control financiero y la injerencia de los banqueros extranjeros tenedores de una deuda hipotecaria, de los intereses de la misma y del 49% de las acciones. Tal medida buscada para reivindicar al país una negociación tan vital para la economía del mismo, es la más importante del régimen que merece plenamente el calificativo de revolucionario por su carácter antiimperialista, ¿no? Es el machete del 37 y es Campa. Lo traigo a colación porque efectivamente si uno revisa la literatura que evalúa, que fue una trayectoria muy común, evaluar la política obrera del cardenismo, los trabajos icónicos de Lorenzo Córdoba o de Anguiano, de Arnaldo, perdón, perdón. Es que ayer me tocó verlo en el Fondo de Cultura y yo dije, ¿qué hago aquí, no? Estaban presentando un libro, es espantoso. El de Córdoba o el de Anguiano, y son es decir, no contradicen tu planteamiento, creo que son evaluaciones muy genéricas, pero tú les das ese contenido preciso, y que es básicamente que aquello parece una locura en el momento, ¿no? Y en realidad, si uno lo piensa bien, parece ser una mecánica de política de Cárdenas, porque la reforma agraria no fue muy distinto. No pedían tierra a muchos campesinos, pedían sindicatos. Y Cárdenas les da la tierra, ¿no? Estos piden el séptimo día de pago y les da la administración obrera, ¿no? No sé si haya algo, pero me da la impresión, ¿no? Es como, como dice Lenin, va a doblar el bastón y termina llevándoselo para enderezarlo y termina llevando para el otro lado, ¿no? Es una manera muy política. De nuevo recurro al machete, en 1 de mayo del 38, tiene muy adentro de las páginas, del 7 de mayo del 38, anuncia el machete, el periódico del Partido Comunista, los ferrocarriles están ya en manos del sindicato, y le hacen una entrevista a Salvador Romero, el gerente, y hay un fragmento muy bonito, muy interesante, porque estamos en el momento de inicio. Y le pregunta el machete, ¿considera usted que será necesario introducir reformas de importancia? Y responde él, seguramente habrá necesidad de algunas, pero la más importante serán las relativas a la nueva orientación de la política administrativa. Creo que es indispensable, por decirlo así, una nueva ideología de administración. Hay que tener en cuenta la transformación que ha sufrido el sistema al pasar a ser propiedad de los trabajadores y convertirla en un verdadero servicio social. Esto hace indispensable una ideología nueva. Con tal fin se crearán nuevos departamentos, comisiones y suprimirán las que resulten inadecuadas. Será algo así como consejos de trabajo o de eficiencia que se encargarán de orientar a los funcionarios de los mejores métodos de trabajo, medidas, teniendo en consideración que se trata de un servicio para el pueblo. También se encargarán de asegurar la conquista de los trabajadores, así como de fomentar la cultura técnica de los mismos, por medio de la creación de escuelas especiales. Sobre todo esto, dice, hay mucho que hacer. Y es muy interesante porque parecería que los primeros, lo natural sería que los primeros, los sectores más radicalizados, como por ejemplo los del Partido Comunista,
plantearan una animadversión y no, encuentran justamente todo lo contrario, un beneplácito. ¿Por qué? Pues porque tienen los ejemplos de la industria soviética, la tecnificación, ¿no? Es decir, ahí hay un momento muy interesante donde se está construyendo la idea. El segundo elemento que me gustaría destacar para ir cerrando, son dos más. Uno de ellos es el de el aceleramiento de procesos que se dan entre marzo y mayo de 38. O sea, entre marzo y mayo del 38, en realidad se construye gran parte de lo que vamos a entender por el cardenismo. No solamente la expropiación petrolera, obviamente, la fundación del Partido de la Revolución Mexicana a principios de abril y la entrega en mayo del 38. Es decir, es un combo muy interesante, es como un aceleramiento de la construcción del Estado, ¿no? De lo que después va a ser el Estado corporativo, ya en esto que tú señalas como la tutela, la experiencia de la tutela, que no está programada así, no es un plan premeditado ni nada por el estilo, es el resultado de elementos que se van conjugando. Las dos últimas cosas. La primera, dentro del trabajo, a mí me parece fundamental la parte donde César desarrolla la voz de los trabajadores en busca de mejorar la eficiencia, la situación del ferrocarril. Me parece que a mí es el gran aporte, digamos, en términos de fuentes y de referencias. Creo que es un acápite muy, muy bonito. Y la otra, finalmente, que justo en esto que decía, del aceleramiento de procesos, hay una discusión a la que le entras, pero no, me parece que todavía tiene material de dónde cortar, que es la discusión sobre el estatuto, lo que se llamó el Estatuto para los Trabajadores del Estado. Esa es una discusión clave, porque lo que propone, si no me estoy equivocado y tendría que revisar de nuevo, pero si no mal recuerdo, Cárdenas lo que propone es derecho pleno para los trabajadores del Estado, incluyendo la huelga, ¿no? Y eso causa un cisma porque los diputados ya del nuevo partido dicen, no, este está loco, ¿no? O sea, ¿cómo los trabajadores del Estado van a tener derecho a huelga? De hecho, de las primeras expulsiones del Partido de la Revolución Mexicana son por esta discusión. O sea, fundadito, tienen que expulsar a gente que está en contra de la propuesta del general Cárdenas del estatuto. Y el estatuto se aprueba modificado, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Sí, aparece. Me parece que es un tema porque tiene que ver con la propia concepción de la época, de cómo se está entendiendo las relaciones entre el Estado y el trabajo. Y la propia concepción del momento, del general Cárdenas y de los propios sujetos. Es decir, no está tan clara cuál es la relación que debe de haber entre ellos, ¿no? Está forjándose, está formulándose, es un periodo durísimo de crisis de la ideología liberal y por lo tanto hay estas posibilidades de crear alternativas de referencia. De cómo deberían de ser las relaciones obrero-patronales o incluso trascender la idea de las relaciones obrero-patronales. Bueno, creo que hay muchos elementos técnicos, laborales, de la propia instancia. A mí me quedaría, por ejemplo, interés en saber entre las diferencias gremiales si respondían a puro estatuto de querer quedarse con los puestos de trabajo, una vez que el sindicato es el que decide totalmente sobre los puestos de trabajo, que es algo que está aquí. Si hay diferencias ideológicas, si son diferencias políticas, ¿no? Un trabajo quizá mucho más difícil, pasado el tiempo, pero estaría interesante, ¿no? Señalabas, ¿no? Los que venían de la CROM, ¿no? Sí, sería interesante discernir si es en las posibilidades. ¿A qué respondían dichas diferencias? Que llegaban al no, señor general Cárdenas, no es nuestro sindicato el que debe de administrar los ferrocarriles. Por cierto, uno de los personajes fundamentales de la CTM de esta época, que es el ratón Velasco, que hay muchas cosas en el Semos de él, en su autobiografía hace un recuento de este periodo y dice, nos equivocamos, era una locura, no debimos de habernos metido en eso.
¿no? Porque, claro, ya al correr de los tiempos. Pero después esa discusión desaparece en realidad. Nadie se va a acordar más de esta experiencia, al menos entre los militantes, es muy poco, ¿no? La discusión se va a otros lados, pero me parece que efectivamente, como señalas, es el ensayo de la formación de ciertos tutelajes y lealtades. Bueno, pues felicidades, César. Gracias, gracias. Yo la última vez que lo vi fue en su examen de licenciatura y ahora ya está, qué rápido pasa el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Ortega por los comentarios. Y bueno, ahora vamos a nuestro receso, un receso corto, y regresamos en un momento para la ronda de participaciones y las respuestas tuyas. César, muchas gracias. Retomamos el seminario. Vamos a hacer la ronda de participaciones. No sé si alguien quiera intervenir de las personas que están aquí. También de si hay alguien conectada por Zoom que quiera participar, con muchísimo gusto. Ahí nos avisas, Sebastián, si hay alguien por ahí. Muchas gracias. Sí, Gerardo, por favor. Sí. ¿Le vas a hacer? Ay, sí, por favor. Bueno, gracias César por tu intervención y por tu texto verdaderamente importante. Tiene muchos aspectos que discutirse, algunos los ha mostrado muy bien. Jaime, a mí me pasó por la mente otro aspecto, me gustaría saber tu opinión. Es que Lenin decía, en el estado de la revolución y en otros lugares, que la clase obrera iba a ser capaz de tomar en sus manos toda la producción, el socialismo, precisamente porque, uno, era una clase organizada, ¿no? Los había disciplinado el trabajo mismo y conocían la labor, pero sobre todo se iban a ir simplificando, la nueva técnica, las nuevas tecnologías iban a ir simplificando las tareas, de tal manera que cualquier persona iba a poder realizar las tareas de administración. Desde luego sabemos que eso no ocurrió y Lenin, igual que en eso y en la concepción de la democracia, Lenin decía, la democracia es el mejor régimen para los pobres y para los proletarios porque somos más. Y simplemente, si la mayoría decide, entonces la democracia es el régimen de los trabajadores. Pero nunca los trabajadores han hecho una revolución por vía democrática. Lenin ha sido criticado de ingenuo por lo de la democracia y por esto que te estoy diciendo. Pero me parece muy importante tu trabajo, que tal vez Lenin se equivocó, pero no se equivocó por ingenuo, sino porque probablemente el capital, la sociedad, están atacando siempre esa posibilidad que estaba diciendo Lenin. A fin de cuentas es que los trabajadores podían haber administrado, y de hecho en las cosas que citaba Jaime, los trabajadores administran, saben cómo organizar, saben que hay que cambiar ciertas cosas, además orientan en otro sentido que no es el sentido capitalista estricto, pero en el caso de lo que tú estás narrando, el mismo Estado empieza a bloquearlos, a atacarlos, el capital hace lo mismo, e incluso en una perspectiva más largo plazo, porque tu trabajo es de muy poco tiempo. También habría que pensar que el cambio tecnológico no es solo por razones de acumulación de capital, que diría Marx, sino también porque el cambio tecnológico es una manera de estar siempre tratando de bloquear la posibilidad de que los trabajadores administren. Porque tenía razón, Lenin cada vez debería ser más sencillo y cada vez es más sencillo. Y se ataca, se golpea, se impide por todos los medios que los trabajadores de veras puedan administrar eso. Habría que hacer una historia de eso en México y encontrar los ejemplos exitosos, que son pocos, pero son extraordinarios. Pienso en la cooperativa de Pascual, por ejemplo. No sé qué opinas de eso. Yo creo que tú sí estás en posición de escribir algo en relación a este tipo de reflexiones de leninistas. Ya sé que eres un historiador muy riguroso, pero soltarse un poco el chongo, así en cosas más filosóficas, estaría muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Ulises. Por favor. Bien, hola, buenas tardes.
Por supuesto, felicidades, es un gran texto, en efecto, algo amplio. Supongo que es ya parte integral de tu tesis doctoral. Y bueno, creo que no tengo duda con respecto a la labor o a la metodología que empleas para armarlo, ¿no? Históricamente, pues está muy sólido, están las fuentes, ahí se muestran, ¿no? Dialogas con ellas, algunas de ellas, pues por supuesto, los documentos de archivo, ¿no? Que nos dan otra cara a interpretar de este periodo en específico, ¿no? Coincido, hay unos comentarios muy prudentes de Jaime, ¿no? Con respecto a la reflexión más global y general, ¿no? El modelo soviético, la colectivización que en esos mismos momentos se está dando en España, ¿no? Por parte de los anarcosindicalistas y que en efecto, ¿no? Pertenece a una jerga militante económica muy pensada para esa coyuntura. México le entra, ¿no? Es esta otra cara B de entender un fenómeno que, al igual que bien lo mencionas, es quizá menos conocido que la propia expropiación, ¿no? En ese sentido, el tema va a ser vanguardista y yo me iría más bien a buscar entonces cómo lo podemos solidificar y de alguna manera enriquecer más, ¿no? Algo que me gusta muchísimo y que encontré en el texto es cuando tú justamente estás indagando qué va a pasar con el cambio de las relaciones laborales al momento de darse la administración obrera, ¿no? Eso es, nos dejas ahí con una enorme duda porque lo metes todo en 2 párrafos, es demasiado importante, creo yo, porque lo logras ver y nos dices, bueno, la preocupación de estos es que estaban dentro del ámbito de la Ley Federal del Trabajo como tal y de repente ya más adelante esto va a propiciar que me los manden al apartado B, ¿no? Claro, es un periodo así dramático, ¿no? Efectivamente, tú lo dices, no hay que restarle importancia, es fundamental, ¿no? Hay un buen ojo de investigador ahí en ese momento y que creo que eso me gustaría quizá que lo podría reforzar más, ¿no? A manera de sugerencia. Ahora sí, a la pregunta muy puntual también. Este último periodo de la administración obrera, donde identificas el robo de los materiales por parte de los trabajadores, ¿lo has pensado acaso también como un síntoma, diríamos los laboralistas, también de resistencia por parte de los trabajadores? ¿Hay una índole de sabotaje que precisamente pueda también ser reivindicado o simplemente lo ves como una mera anomalía? Digo, porque tomas en cuenta algo que para los que nos hemos metido a esos años a la prensa también es un símbolo distintivo de la reacción, ¿no? Estar empujando con las caricaturas para convencer a la opinión pública de generar una postura adversa en contra de aquellos que parecen ser los enemigos sociales a vencer, ¿no? En este caso, los trabajadores organizados, le pasa a los exiliados también. Entonces, creo que me gustaría escuchar tu opinión. ¿Podemos ampliar esta discusión en un tema tan puntual que creo que para eso venimos a este seminario? La mirada histórica está bien hecha, pero la mirada del trabajo, de los trabajadores, esta parte técnica también, ¿qué más podríamos de alguna manera preguntarnos en un episodio tan significativo como este? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Ulises. No sé si sumamos comentarios. Sí, Sebastián. Muchas gracias. Sí, ya, me quedo con este. Sí, bueno, muchas gracias. También yo creo que es muy interesante el trabajo, porque además creo que justo en esa década que es caótica es cuando se puede hablar de una clase social existiendo y comportándose sociopolíticamente, clasistamente, ¿no? Antes de eso son trabajadores, pero no una clase. Entonces creo que eso además da mucha luz sobre la clase social formada, cómo actúa sociopolíticamente. A mí una de las cosas que se me hacen interesantes ver, y no sé si lo analizaste, es más una pregunta, es qué pasa con el proceso de burocratización, porque una de los grandes males, y que no es implantado, no es casi que un proceso que tiene algo de orgánico, es que cuando se empiezan a plantear las cuestiones administrativas empieza a surgir una burocracia, porque hay una división entre los que tienen que pensar y hacer todas las actividades administrativas y las personas que siguen en los puestos de trabajo. En algún momento Trotsky decía que eso se puede solamente como
un poco combatir mediante metiendo la democracia, ¿no? Y la independencia como esos dos elementos que pueden ayudar un poco. Pero el proceso de burocratización siempre fue, en momentos revolucionarios en la clase obrera rusa, pasaron por una revolución, que ellos hicieron expropiaciones, no fueron nacionalizaciones, fueron expropiaciones, y que tomaron la administración, es uno de los grandes elementos que le resta fuerza y potencia al propio movimiento. Entonces el proceso de burocratización acá lo viste, cómo se va sucediendo. Se forma una capa dorada que empieza a no nada más administrar, sino a también acaparar recursos, a capturar posiciones de poder, a formar pequeños cacicazgos dentro del gremio obrero. ¿Eso sucede? ¿Qué tanto sucede? ¿Qué tanto ya se encuentra avanzado cuando cuando se empieza a dar el decreto? Eso creo que es una de las cosas que podría ser muy interesante. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere sumar? Sí, Cecilia, por favor. No. Sí, no. Gracias. Súper interesante texto para quienes no estamos familiarizados con el periodo. Pues es una historia increíble de acercarnos, ¿no? Creo que pone toda esta parte en la que se habla acerca del estatuto, de para empezar la huelga, las demandas de los huelguistas al principio, ver a Cárdenas negociando esas demandas es súper interesante, ¿no? Creo que añade un matiz bien interesante a esta pues, gran leyenda del cardenismo y su acercamiento con los obreros. Creo que historias como esta nos ayudan a ver lo complejo y pues cómo no se dio paso sin guarache para nada, ¿no? Bueno, a mí la parte que más me llamó la atención, que disfruté muchísimo, todo es muy interesante, pero una parte que me pareció sumamente sugerente es la campaña de desprestigio desplegada en la prensa de esos años. Su recurso a las caricaturas como fuentes históricas me pareció hermoso, sobre todo por su buen ojo a la hora de seleccionar los cartones, que son buenísimos. Y la pregunta que a mí me surgió es al respecto del aumento, del aparente aumento de los accidentes. Creo que un elemento que podría fortalecer su argumentación a lo largo del texto es que nos hiciera referencia a alguna cifra de la época previa a esta administración obrera de los ferrocarriles. ¿Cuántos accidentes había al año? ¿Es cierto que hay un aumento? ¿O es esto parte de esta campaña de desprestigio, ¿no? De cómo la prensa está vuelta loca por el aparente, en sus palabras, desbarajuste en el que perciben a los ferrocarriles, ¿no? Esto claro que sí lo recupera su glosa de las glosas y las citas que usted reproduce, ¿no? Pero creo que el vocabulario es elocuentísimo, el vocabulario pues de la prensa, ¿no? O sea, estos adjetivos que les ponen de anárquico, desordenado, desbarajustado, ¿no? Creo que, de nuevo, abrevando un poco de los comentarios que ya le hacían nuestros compañeros, no solo esta es una época, no solo esta historia se entiende por el contexto de cómo en muchas otras latitudes se están experimentando con estas formas de administración obrera. No solo es una misma época de eso, sino también es una misma época de los prejuicios y de la resistencia social hacia esas iniciativas, ¿no? O sea, se repiten los mismos argumentos también en otras latitudes, ¿no? Miedo al desorden, miedo a la falta de autoridad, todos esos miedos, ¿no? Que creo que en la prensa pues se ven pues muy bien reflejados. Y pues eso. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más quisiera agregar? Sí. Sí. Miguel, por favor. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias. Creo que ya me está dando gripa, entonces tal vez hable medio raro. Pero lo primero que quería comentar era que me parece que los estudios históricos sobre ferrocarriles y particularmente como todo este periodo, siempre se habla mal de la administración obrera, ¿no? O sea, como que siempre es
el desastre que fue la administración obrera, los ferrocarrileros que hicieron todo mal, en el momento clave de haber salvado a Ferrocarriles, ¿no? Porque justamente vienen de una, bueno, más bien es la coyuntura de la nacionalización y es como el momento que debió de haber salvado a Ferrocarriles, y como no lo hicieron los ferrocarrileros, pues simplemente se fue al colapso todo el sistema, ¿no? O sea, esa es la impresión que da cuando lees estas historias, principalmente historias económicas sobre ferrocarriles, y que creo que las comentas, ¿no? Estos libros de Sandra Kunz y otras, porque son varias personas, no necesariamente es ella, pero sí hay varios ahí hablando sobre el tema, y que es como muy de pasada, ¿no? O sea, simplemente, bueno, la administración obrera fue una mala experiencia que no debería de volver a repetirse nunca en la vida, porque va a llevar siempre al fracaso, ¿no? Me parece que ante esa situación o ante esta perspectiva que ha permeado, que parece salida de la prensa directamente a los libros de historia, me parece que lo que escribes y cómo lo planteas, yo creo que eso también es parte importante del trabajo, sobre todo pues decir un poco lo que plantea Cecilia ahora, ¿no? ¿Qué había antes, ¿no? Y si vemos o comprendemos como esta historia económica de ferrocarriles, vemos una serie de complicaciones prácticamente desde antes de la mexicanización, ¿no? Todavía con el porfiriato, estas grandes empresas, prácticamente Ferrocarril Central, Ferrocarril Nacional, estaban yéndose a la bancarrota, ¿no? De hecho, la mexicanización lo que hace un poco es salvarlas hasta cierto punto, y se llevan una ganancia a partir de cambiar las acciones, ¿no? De acciones privadas, acciones soportadas o digamos garantizadas por el gobierno, ¿no? Que ahí es un poco también la consolidación de la deuda pública, bueno, de la deuda de ferrocarriles, ¿no? Que tienen que negociar, y esa es parte de esta historia, ¿no? Y de hecho la problemática de ferrocarriles se va a expresar justamente en esto que ya comentabas, la invasión de los cromistas, los reajustes a los trabajos, al salario, al personal, que poco a poco va minando el mismo sistema ferrocarrilero, ¿no? Y ya si de por sí para finales de los 20 ya era un problema, ya era el problema de ferrocarriles, pues para los 30 se va a complicar cada vez más, y justamente pues también un poco la solución, o lo que se pensaría que era una solución, pues era entregárselos a los ferrocarrileros, ¿no? No sé, yo creo que habría que profundizar un poco más. Yo concuerdo con Jaime con lo que dice de Cárdenas, ¿no? Como de, bueno, vamos a hacer como soluciones radicales, pero no sé hasta qué punto es desembarazarse de un problema, y de un problema que al final no terminas de dejar completamente, porque esa era como mi pregunta, esa sí es una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado se desentiende de la empresa? Porque creo que medio lo perfilas en el sentido de decir, bueno, sí le entregan los ferrocarriles, pero no del todo, ¿no? Sí le entregan los ferrocarriles, pero les preocupaba que salieran bien las cosas. Sí le entrega la propiedad, pero no pueden disponer libremente de ella, ¿no? Entonces siempre hay como un pero en esta administración, ¿no? Y esa fue la impresión que me dio, y me parece que también ahí hay algo que más puede desarrollarse, o creo que puede ahí plantearse también otras cosas, ¿no? Y finalmente creo que es la perspectiva, y siempre me ha quedado esta impresión desde que empecé a estudiar la huelga del 26, siempre me quedó la impresión de, bueno, ¿y ahora, no? O sea, ¿ahora qué está sucediendo con ferrocarriles, no? Y en ese momento era muy fácil porque los acababan de privatizar en el 94, ¿no? La terminal de Buenavista ni siquiera funcionaba, ¿no? Ahora no estaba el suburbano, entonces era como de, bueno, pues esto ya parece que está finiquitado, ¿no? Sin embargo, revisando un poco el presupuesto, el gasto, porque ahora está muy de moda esto del paquete económico, ¿no? Del 2025, pues en las inversiones, por ejemplo, en proyectos de inversión, obviamente los primeros lugares, ¿no? Con 273,000 millones de pesos, pues son para CFE, Pemex, y el segundo lugar, entidades federativas. Pero el tercer lugar, con 157,000 millones de pesos, son ferrocarriles. Bueno, se llama infraestructura para trenes, ¿no? Entonces, siempre en las políticas públicas hay que ver la lana, ¿no? Antes de la política pública, ¿no? Pero me parece que 157,000 millones de pesos no es una cifra menor. O sea, se está pensando realmente en volver al sistema, en replantear el sistema de ferrocarril, sea lo que sea de turismo, de carga, etcétera, ¿no? Sin embargo, es una cifra que llama la atención, sobre todo porque la cifra de inversión para carreteras y caminos son 20,000 millones de pesos. O sea, es abismal, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 6 veces lo que se va a invertir en ferrocarriles a lo que se invierte en carreteras y caminos, ¿no?
Y de 157,000, el siguiente rubro es el sector salud, con 31,000 millones de pesos, ¿no? O sea, es muy amplia la diferencia, tan amplia que nos indica una política dirigida que ha empezado en el sexenio pasado. Pero yo voy hacia lo siguiente, ¿no? Si hay una revitalización de ferrocarriles, si hay una nueva presencia, ¿qué se podría esperar del sindicato? ¿Qué se podría esperar de estas tal vez viejas fórmulas, ¿no? ¿Podrían funcionar? ¿Podría funcionar un nuevo proceso, ya no digamos de administración obrera en ferrocarriles, sino de una participación más activa en la toma de decisiones a partir de un gobierno de transformación o de un estado de transformación? No sé, creo que eso es algo que siempre me llamó la atención desde que empecé a estudiar ferrocarriles, de dónde están los ferrocarriles, quién los tiene, qué ha sucedido, y creo que la respuesta antes era más sencilla. Ahora creo que se ha complejizado más con esta nueva perspectiva que hay al respecto, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Miguel. Jaime, ¿tú querías decir algo? Nada más una pregunta muy puntual, no te la puedo hacer. ¿Hay alguna opinión de Lombardo o de la CTM sobre esto? Digo, porque eran personajes muy importantes, ¿no? Como delineaban muchas de las cosas para bien o para mal, ¿no? Gracias. No sé si habrá alguien más que quiera. Sí, Jorge. Sí. Jorge está, nada más. Sí, gracias. Bueno, igual felicitarte, creo que es un texto súper fluido, no parecen, o sea, son 49 cuartillas, pero se van muy rápido. Yo tengo 2 preguntas y un comentario. Bueno, empiezo por el comentario. Creo que retratas muy bien en 2 o 3 párrafos las contradicciones, ¿no? Como que de la política cardenista. Me gustó mucho esta parte, ¿no? Donde a los obreros les dice como de que les va a dar el control de todo, pero a los empresarios de Monterrey les dice como que no hay condiciones en realidad para que una administración obrera se haga cargo de la empresa, ¿no? Y también en la parte cuando están en las negociaciones del contrato colectivo, bueno, si se van a quedar con el contrato colectivo o si van a ser trabajadores federales, ¿no? Empleados federales. Y con la carta de Mújica y todo esto, ¿no? Luego la parte que me llamó mucho la atención y la duda que tengo es si conoces o registraste si ante esta campaña de desprestigio y esta onda de decir como es que los trabajadores, los obreros no saben administrar, obviamente desde la experticia, ¿no? De un administrador que llevaba tiempo desempeñando ese papel, si hubo procesos de autoformación o si hubo algún proceso como de autogestión de esos conocimientos que supuestamente no tenían y qué tan real era esa aseveración. Probablemente alguna noción de administración debían de tener, ¿no? Y por último, me quedé como con la duda de qué pasó. Hay una propuesta de seguirle pagando a la prensa, creo que 50 pesos, para que hablaran a favor, ¿no? De la empresa de ferrocarriles. Si tienes el dato de en qué acabó, ¿se siguió pagando? ¿No se acabó? ¿Se dejó de pagar y empezó esta campaña de desprestigio? ¿O simplemente llegó Ávila Camacho y ya eso no se resolvió? Sí. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo quisiera... sí, Gloria. Muy rápido. Sí, Gloria. Pues nada más, estaba pensando que antes de que fuera elegido Manuel Ávila, Manuel Ávila Camacho, había una confrontación con otro general que era Andreu Almazán. Si hubiera, dicen que en la historia el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado y qué proponía? Porque él llevaba sus marchas, ¿no? Tenía sus marchas, sus mítines, peleó la presidencia y de hecho, pues al más lógico que le tocaba era a Mújica, ¿no? Pero él era el siguiente, después de Cárdenas. Entonces, pues tiene que decidir Cárdenas, va a ser Manuel Ávila Camacho, ¿qué hubiera pasado? Y si prometía algo, Almazán. Gracias, Gloria. ¿Alguien más que se anima antes de...? Ok, voy a algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el texto. Yo conozco algo de este trabajo porque soy lector también de su trabajo más grande,
de su tesis de doctorado. Y bueno, creo que este apartado es muy interesante por todo lo que está mostrando y sobre todo por darle sentido también a esta administración obrera. Coincido con que sí hace falta hacía falta en la historiografía o hace falta como más de este tipo de trabajos que puedan entrarle y darle detalles al asunto. Y en ese sentido me parece que podrían potenciarse algunas discusiones que se señalan ahí, ya algunas ya las han señalado en comentarios anteriores, pero hay una que me parece que es importante y que tiene que ver con una discusión que surge desde los años 10, que tiene que ver con de alguna manera, pues un cuestionamiento a la corrupción dentro de la administración pública, que sí se comienza, que es uno de estos como pues de estas ideas que se van sosteniendo como uno de las bases de la Revolución Mexicana y que de alguna manera los gobiernos a partir del 17 comienzan a tomar ciertas medidas para enfrentar lo que está ocurriendo. Entre otras, la creación, bueno, el Departamento de Investigaciones, no solamente investigaba a los opositores políticos, sino también a los corruptos dentro de la administración. O sea, esa era otra de las facetas que tenía. Y aquí vuelve a aparecer esa discusión, y esa discusión es interesante a mi modo de ver, que queda como todavía muy dibujada, pero que se le podría potenciar. Y es esa discusión de quién puede, o sea, por qué estos son corruptos de alguna manera, por qué se puede motivar un sistema de preferencias para elegir a ciertos funcionarios de la administración obrera. O sea, comienza a darse esta discusión en el fondo y a cuestionarse la misma organización de la administración pública. Entonces, a mí me parece que sí podría ser, que está mencionado ahí, ya lo decía Jaime también, esta discusión también sobre el estatuto de los trabajadores del Estado, que pues es una deuda que está ahí desde comienzos también de la revolución, que se ha mantenido, que los trabajadores han señalado que quieren ser considerados trabajadores porque no eran considerados como tal, eran considerados servidores públicos, no tenían los derechos, ni siquiera el estatus de trabajadores a pesar de la revolución. Y eso va a ser como una lucha muy lenta durante los siguientes años, y creo que acá se expresa y que va a coincidir además, ¿no? Coincide con esta administración obrera, con darle un estatus a los trabajadores del Estado que no habían tenido hasta ese momento, a pesar de la ley del trabajo. Ahí no se menciona, no se dice que los trabajadores del Estado sean trabajadores, se sigue manteniendo que son empleados no se les da el carácter ni se les da la posibilidad. Entonces, sí me parece que es que puede dársele más peso como a esta discusión en el fondo, porque ahí es una de las grandes discusiones de la época también, perdón, en torno a la administración pública y a lo que se puede decir de ella. De otro lado, también me parece que quizás el otro gran tema también es el de los derechos de los trabajadores, pero tomados, bueno, yo no voy a reiterar ya lo que han dicho las demás personas, con lo cual estoy de acuerdo, con la posibilidad de que tengan la posibilidad de la administración, sino también con la lucha por ciertos derechos de los trabajadores. Si bien en el Estatuto Almaraz, ya desde el 25, había un reconocimiento de ciertos derechos de los trabajadores ferrocarrileros que no tenían otros sectores, eso a la hora de la hora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y sobre todo con este reconocimiento de los accidentes de trabajo, que el reglamento Almaraz es muy detallado con respecto a eso en el 25, o sea, dice, no sé, como todo este detalle que tiene, no sé si lo conocen, pero en el mismo reglamento aparecen incluso dibujos del cuerpo humano con el señalamiento de qué pasa si
tienes un problema en un dedo, en una mano, que para su momento es como muy relevante e innovador. Sin embargo, eso se queda ahí como en el tintero, ¿no? Más allá de lo que dice un reglamento tan detallado en el 25. ¿Qué pasa con esos derechos? Es una pregunta más. ¿Qué está pasando en ese momento con todos estos derechos que están reglamentados en ese convenio colectivo, que de alguna manera lo que ellos no quieren es que se pierda, ¿no? Porque los trabajadores del Estado no tienen ese mismo detalle en torno a un reconocimiento de unos derechos como trabajadores que, aunque estén ahí en el papel, están y bueno, se pueden reclamar, ¿no? Es muy diferente a que no haya ningún tipo de estatuto, ni siquiera general, que reconozca ese tipo de situaciones, sobre todo lo relacionado con los accidentes laborales y creo que también con las pensiones, que sería el otro hecho importante, que pues los únicos que tenían derecho a pensión desde el 25 eran los empleados, los trabajadores del sector público, del servicio civil, y los trabajadores ferrocarrileros, van a ser de los pocos sectores que van a tener esa posibilidad de la pensión. Entonces, la pregunta es esa también, ¿qué está ocurriendo o qué ocurre durante estos años específicamente con estos asuntos que están ahí y que, bueno, que creo que forman parte de ese reconocimiento de derechos que son importantes no solamente para estos trabajadores, sino en general para lo que va a ocurrir posteriormente con una política de seguridad social del Estado, ¿no? Sí. Híjole. No, muchísimas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Hay algunos que si bien los he ido pensando y reflexionando y que se han ido abriendo vetas en la propia investigación, ¿no? Creo que a veces eso es lo rico también de las propias investigaciones, que uno llega con un proyecto, pero se topa con diferentes aristas que si bien rodean el tema, el periodo, pues uno debe de acotarse a determinados procesos y más bien van quedando poco a poco ahí en el tintero otros asuntos, ¿no? El caso de la corrupción es uno de ellos, ¿no? Que ya revisándolo dije, pues este tema es súper interesante, ¿no? Para otros periodos, el tema del esquirolaje, el tema de las mujeres viudas, con los accidentes de trabajo, en fin, ¿no? Una serie de cosas que rondan el trabajo ferroviario, que si bien no son los trabajadores ferrocarrileros ahí arriba de la locomotora, pero que forman parte de su vida social, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar, hay algunas cosas para las que tengo respuesta y otras con las que definitivamente no porque no me parezcan relevantes, sino porque apenas he ido viendo, ¿no? Sobre la marcha, como les decía. Entonces, me gustaría comenzar con el comentario de Miguel, precisamente con yo diría que una historiografía muy reciente, ¿no? Sobre todo económica, que a pesar de ver el desempeño de la empresa o de las empresas, el factor trabajo no figura, ¿no? O sea, a pesar de que el factor trabajo produce una serie de ganancias, de capital, en fin, el factor trabajo en esas historias a veces aparece como muy diluido, ¿no? Entonces, yo precisamente esa fue una de mis motivaciones al plantear esta tesis de doctorado, que el tema ferroviario estaba acaparado por una historia económica del desarrollo de las empresas, ¿no? Desde pues, inicios de los 2000 hasta muy recientemente, donde precisamente al momento de ver la administración obrera, los responsables eran los trabajadores, ¿no? O sea, como que los triunfos que pudo haber tenido la empresa ferroviaria eran ganancia de los administradores, pero los fracasos eran de los trabajadores, ¿no? Y en el caso de la administración obrera creo que es muy obvio, donde se culpa a los trabajadores por no hacerla despegar. Sin embargo, pues hay un contexto muy adverso, como ya se delineó y como sus comentarios han abonado a ello, ¿no? Entonces, yo considero que el Estado más bien tiene abiertos muchos frentes en los cuales políticos, económicos, a los cuales hacer frente, pero yo creo que sí hay una desatención o no hay una preocupación real también por solventar ciertos gastos y sobre todo
yo creo que la industria ferroviaria en sí misma es una industria que socialmente, las ganancias sociales, más que económicas, es muy importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, incluso en la política actual, se trata de ver por ese lado, es decir, ver por los beneficios sociales y no tanto por los beneficios económicos, porque desde una época muy temprana, con las primeras líneas ferroviarias, pues no hay unas ganancias como tan exorbitantes como se llegaría a pensar, ¿no? Y lo que sostiene es el transporte de mercancías, no tanto el de pasajeros, ¿no? Pero socialmente, los beneficios sociales del ferrocarril para la población son enormes, ¿no? Es decir, se pueden trasladar, o sea, antes del ferrocarril, a veces, digo, exagerándolo, la gente nacía y moría en una misma localidad, ¿no? Pero con el ferrocarril van a poder viajar o van a motivar las migraciones, donde se va a producir toda una serie de encadenamientos laborales, industriales, en fin, ¿no? Entonces, sí, yo considero que hasta cierto punto el Estado se desatiende un poco de lo que representaba apoyar una administración obrera, porque sí necesitaba apoyo, sobre todo económico, o brindarle ciertas facilidades fiscales, incentivos fiscales, no sé, cosas de ese tipo, pero más bien como ya va cerrando también la propia administración, pues se hace cada vez más complicado, ¿no? Y sobre todo que hay que también preocuparse por la industria petrolera, que hay que imaginarlo, estamos en un escenario de preguerra donde el petróleo va a ser lo fundamental para la industria mundial, entonces pues hay como otras cosas, ¿no? Por las cuales preocuparse, también teniendo ese horizonte internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí se desatiende, pero no, quizás como decía Jaime, ¿no? No es como un plan maquiavélico o lo hace con dolo, sino pues más bien, pues si había funcionado hasta ese momento Ferrocarriles bien o mal, con déficits, con deuda, pues más bien podía seguir funcionando con déficits y con deuda, ¿no? Entonces, pero sí creo que a la larga eso termina, no sé si llamarlo como una traición a los trabajadores ferrocarrileros, pero sí un descuido, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, creo que ese tema a la política actual debería de interesarle mucho, ¿no? Esa política ferroviaria que se trata de rescatar, con una más complejo, porque acá pues, todavía siguen existiendo las concesiones a privados, no hay un ente público que regule la política ferroviaria en su conjunto, entonces hay como más complicaciones, un sindicato que también se ha desdibujado en esta política contemporánea, ¿no? Es decir, no está como muy bien delineado cuál es el papel de los trabajadores en esta política que se trata de resurgir el ferrocarril. Entonces, pues más bien tenemos al ejército como administrador del MAI, el interoceánico, ¿no? Es decir, otro actor que en este momento no estaba. En fin, ¿no? Creo que es mucho más complejo y que implicaría otros retos analíticos, pero hay experiencia en la historia del gremio ferrocarrilero, ¿no? Yo creo en esta parte de si los trabajadores estaban preparados para administrar, yo creo que hay que ver cómo es la formación del trabajador, ¿no? Que si bien es un trabajador mayoritariamente moderno, es decir, de una industria muy moderna, industrial, con horarios y jerarquías muy marcadas, pero también su enseñanza es muy tradicional, ¿no? Es muy de gremio, en el sentido más tradicional, donde los maestros enseñan a los aprendices y donde hay experimentos de escuelas de ferrocarrileros que no fracasan. Incluso los propios trabajadores se oponen a escuelas de ferrocarrileros desde el Estado, ¿no? Hay algunos experimentos desde los propios trabajadores, pero que no tienen las repercusiones de capacitar a toda una industria. Esto es en el trabajo. A nivel administrativo, yo creo viene también mucho con el cambio de los extranjeros, que sobre todo al inicio del siglo XX acapararon los puestos administrativos y había una poca base mexicana que estuviera en puestos directivos. Y sin embargo, acá durante la administración obrera, los que se hacen cargo son los que venían ya de una tradición, pues, muy de la organización, ¿no? Es decir, Salvador J. Romero
había estado implicado en la administración de la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, ¿no? Es decir, en temas sindical, de organización, pero no netamente relacionado con el manejo de las empresas, ¿no? De la empresa. Y que pues yo creo que también llegan y descubren todo un mundo de deuda, de mala contabilidad, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues esta contabilidad es arcaica, no hay personal especializado que la lleve, este problema no es de ahora, viene desde los 20, incluso desde antes, y se dejan esos problemas ahí, ¿no? Incluso relacionándolo con lo que mencionaba Mario sobre los accidentes de trabajo, la contabilidad se llevaba como en dos paralelo en cuanto a los accidentes de trabajo, ¿no? Uno era como lo material y el otro era con las indemnizaciones a los trabajadores, ¿no? Es decir, había rubros que solamente registraban cuánto se había gastado en la reparación de material y otro para cuánto se había indemnizado a los trabajadores, ¿no? Es decir, no había como gastos en accidentes en general, sino más bien como por rubros, y que a eso al final de cuentas pues las cuentas no cuadraban, ¿no? Se daban cuenta de pues esto no cuadra. Sí, y ese problema continuó después de la administración obrera, es decir, venía antes y va a continuar después. Entonces, yo creo que si bien conocían los procesos de trabajo, la industria o la propia empresa era tan compleja, con tantos vericuetos, que pues al final, pues si bien sabían cómo sobrellevar el día a día, la planificación, las deudas, los inventarios, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pues obviamente repercuten. Yo creo que era un caos previo al caos de la administración obrera, ¿no? Pero que había herramientas y había voluntad, ¿no? Yo creo que también esa no hay que restar como esta parte de la voluntad, aunque pueda parecer muy de alma caritativa, pero pues había una voluntad de querer sacar su puesto de trabajo adelante, ¿no? Que yo creo que se relaciona mucho con una identidad de trabajo ferroviario, de sentirse muy orgulloso de un trabajo que es muy físico, muy riesgoso, muy público, ¿no? De un servicio hacia los demás, pero que pues hay otras cosas que sí son muy concretas de que no lo conocían, ¿no? O que no todos lo conocían a ese detalle que se necesitaba y que se venía administrando de décadas anteriores de esa manera, ¿no? Estos actos como de sabotaje, de robo, yo lo interpreto más como una cuestión de una estrategia para subsistir de determinados actores, de determinados gremios de trabajadores, sobre todo la parte de los talleres, de los que operan las locomotoras, de los telegrafistas, más que como un acto de resistencia, aunque creo que podría interpretarse un tanto así, después de ver también, yo creo que de esta parte no he encontrado testimonios, por eso no me aventuro a lanzarlo ahí como una hipótesis de trabajo o algo que haya visto, porque yo creo que sí, después de decirles, pues ustedes van a administrar esta gran empresa, yo creo que muchos sí se desmoralizan después de ver tantas cosas, ¿no? De ver los accidentes, de ver los ataques en la prensa, de ver todo esto, y que pues sí pudieron haber fomentado ciertas prácticas deshonestas, digámoslo, o que fueran en contra del gremio como un acto de resistencia y de ver por sí mismos antes que ver por la empresa, de decir, pues si esta empresa se va al traste, pues al menos sacar algo de acá, ¿no? Pero hay que ver que también hay la década de los 20, a pesar de que existe creo que una idea de los trabajadores ferrocarrileros como parte de una cierta aristocracia obrera con los petroleros, los electricistas, los mineros, yo creo que vienen de una experiencia de los 20, de los inicios de los 30, muy pauperizada, ¿no? La huelga del 21, del 26, vienen con unos recortes enormes a personal, en todos los ámbitos, en talleres sobre todo, y en la parte de los que manejan las locomotoras, que cada vez hay un mayor freno. Uno, hay recortes laborales. Dos, hay trabas a aumentar el salario. Entonces vienen de una situación muy crítica, ¿no? No sé hasta qué punto también sean parte de la aristocracia, si bien socialmente son muy reconocidos, creo que económicamente están muy golpeados, ¿no? Entonces yo creo que muchos recurren al robo,
en las oficinas, en los materiales, en desviar recursos, ¿no? Hay casos en que se roban el dinero del Express, que se roban el dinero de la nómina, pero eso ocurre en otros lados, que como les digo, no me adentro en ello, pero que están ahí, ¿no? Y bueno, sí, la parte de la prensa a mí me ha dado mucho para hablar sobre este desprestigio, sobre... Y sí, netamente sí no lo había pensado, de que es una parte de que se reproducen mucho en contra de los trabajadores, ¿no? No lo había pensado de esa manera, porque quizás pues a veces uno se centra tanto en su actor que pues deja de ver como el bosque, ¿no? Para centrarse en el árbol. Y sí, yo creo que voy a indagar un poquito más en ese sentido hacia otros trabajadores que están en ese proceso, ¿no? Y pues en el caso de Lombardo y la CTM igual, ¿no? Sé que hay una opinión favorable de que muchos adherentes de la CTM apoyan, al menos públicamente, con mensajes y esta parte, pero también el sindicato de ferrocarrileros pues entra en conflicto muy rápido con la CTM, ¿no? Se descinde por ahí, regresa, trata de formar otra central, entonces no es una relación como tan armónica, y para el periodo de reconstruirla también es una chambota, ¿no? Es un caos, es un propio caos, pero digamos, solamente he tenido como esa visión de que apoyan en un primer momento, ¿no? Al menos públicamente, y les dan su adherencia, pero pues ya también pues, necesitaban otra clase de apoyos. Y en el caso de Andreu Almazán, una parte interesante de la historia de los trabajadores ferrocarrileros es de que se forman muchos partidos políticos apoyando a ciertos candidatos, que creo que no ocurre en otros gremios y no está tan estudiado en general, ¿no? Entre los trabajadores, dentro de los sindicatos, apoyan a Obregón, ¿no? Apoyan la insurrección de la Huerta, ¿no? Muchos son despedidos es como, yo creo que es una de las primeras grandes represiones al sector ferrocarrilero por apoyar a De la Huerta. Y precisamente hay un partido político que se forma y apoya a Andreu Almazán, ¿no? Que solamente he visto de pasada en los archivos, que tengo algunas cosas, pero que pues, a veces la vida ya no da. Pero sí, eso me parece que es un aspecto interesante dentro de la vida sindical, de cómo esas posiciones políticas van permeando en la propia vida sindical y del propio obrero, ¿no? De formación de partidos que apoyan a uno u a otro candidato y que, pues eso al final de cuentas tiene costos en el trabajo, ¿no? Se privilegia a unos, se desatiende a otros y eso, ¿no? Y bueno, yo, sinceramente, Mario, hay cosas que sí he previsto en la revisión de este trabajo posterior, pero que sí no he indagado más y no tengo cómo contestar. Quizás esto de los accidentes de trabajo o de ciertos derechos laborales, yo creo que precisamente ellos ven todas estas prestaciones, que hoy llamaríamos prestaciones, como incluso hay algunos testimonios citados en el trabajo donde dice, es que nuestros derechos y nuestro trabajo es el único patrimonio que tenemos como trabajadores, ¿no? O sea, no tenemos más. O sea, tenemos nuestra jubilación, tenemos el servicio médico, tenemos las indemnizaciones y ya, ¿no? Entonces, si nos están pidiendo un sacrificio por la administración obrera, queremos la propiedad, ¿no? Aquí también hay una distinción, o sea, ellos son administradores, no son dueños. El dueño es el Estado, ¿no? Que creo que también abre una disputa, al menos la sección 16 pone eso sobre la mesa y dicen, nosotros queremos ser los propietarios de estos bienes, ¿no? O sea, no queremos ser solamente administradores porque eso no nos garantiza seguir en la siguiente administración. Pero esa discusión no tiene otro eco más allá que un nivel muy local de la Ciudad de México. Entonces yo creo que ellos sí no quieren ser federalizados porque precisamente perderían toda una serie de cosas que ven como lo único que tienen, o al menos unos lo interpretan como que es lo único que tienen en eso, ¿no? Y a pesar de que lo tienen,
pues sí hay muchas cosas que no se cumplen, ¿no? En el caso, estoy ahorita trabajando con peticiones de viudas de trabajadores ferrocarrileros, donde entablan una serie de discusiones con la empresa, con las autoridades, con las juntas de conciliación y con el Departamento del Trabajo y después el Departamento Autónomo, donde exigen la indemnización por la muerte de sus maridos, de sus hermanos, y a pesar de que es un derecho muy temprano, como lo mencionas, en el caso de los ferrocarrileros, pasan 10, 15 años y las señoras siguen disputando esa indemnización económica, ¿no? Entonces, sí es como una garantía el que esté en la ley y que permite la acción política de otros sujetos asociados al mundo ferroviario, y entonces yo creo que ese es uno de los grandes cosas por las cuales no quieren pasar a ser federalizados, ¿no? Pero que apenas estoy viendo como por otros causas, en este caso, el caso de las viudas, ¿no? Y pues eso, muchísimas gracias por sus comentarios. Igual no es porque no me parezca, no doy una respuesta puntual por no creer que no son relevantes, sino hay cosas para las cuales sí no tengo respuesta, pero que me hacen reflexionar para reelaborar o enriquecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, César, muchas gracias a Jaime nuevamente por el comentario y a todas las personas que han estado acá el día de hoy. Antes de cerrar, está también con nosotros nuestro jefe del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, Alejandro Araujo, que también pues se une al día de hoy, al cierre. Ya al comienzo habló Gerardo de la Fuente a nombre del CEMOS, y pues Alejandro nos haces el lujo de tenerte por acá. Qué bueno que estés por acá, y pues le damos la palabra, por favor. Gracias. Sí, el micrófono. Gracias. Nada más lo dejo así, ¿sí, verdad? Sí. No, pues a ustedes más bien, Mario y Miguel, muchas gracias por invitarme. He querido venir en algunos otros momentos por los temas que están trabajando, pero las actividades de la jefatura y mis otras cosas de docencia y de seminarios, pues está muy, muy difícil. Pero bueno, ahora que me dijeron que si venía un poco a acompañarles al cierre de esta última sesión del año, pues con mucho gusto acepté. Creo que es un seminario interesante, no solo porque pues articula algunas líneas de trabajo que se hacen en el Departamento de Humanidades de Coajimalpa, con Mario muy vinculado, y con el archivo CEMOS, que también tiene un interés pues como muy, muy particular por recuperar la memoria de los trabajadores del trabajo y como permitir una reflexión a partir de la historia en torno a los temas de relevancia contemporánea también de la vida del trabajo, que como sabemos pues tienen momentos muy críticos para la vida de los trabajadores y para las situaciones laborales. Entonces, pues muchas gracias y bueno, pues muchas felicidades por su trabajo. Sé que han sido muy constantes y que me imagino que tendrán una agenda de trabajo para el próximo año pues igual de activa, supongo, no sé cómo estén sus planes, pero espero poder acompañarles más veces, y en algunos casos pues leyendo los textos, comentando algunas cosas, en fin, es un tema que también me interesa mucho. Pues gracias y felicidades. Gracias, Alejandro. Pues hacemos entrega de las constancias. César, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, sí, esperamos que el seminario continúe en 2025. Ya hay muchas personas que están puestas. Yo miro para este lado también, porque hay algunas personas con las cuales ya hemos hablado que de pronto se animan a presentar. Hay personas que están muy interesadas en que se incluyan en el seminario.
Entonces, pues no, queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido, quienes ven también estos videos posteriormente cuando se suben a la red. Todas las sesiones se están subiendo a la página del CEMUS y bueno, ahí están para que se puedan consultar posteriormente. También queremos agradecer especialmente a Josefina Duarte, de quien se conecta siempre desde Argentina, a Celso Ortiz, que también se conecta desde Sinaloa, de la Universidad Autónoma Indígena de México en Sinaloa. Y agradecer sobre todo al CEMOS, a la UAM, por supuesto, al Departamento de Humanidades, por todo el apoyo, a las ponentes, los comentaristas y las comentaristas de este año. Y bueno, yo quisiera solamente anunciarles que el 10 de diciembre vamos a presentar nuestro primer libro, fruto de este seminario, que tiene la mayor parte de las ponencias que se presentaron en 2023. Está por salir del horno, queríamos que saliera hoy, Miguel, pero no nos fue posible, los editores siempre se tardan un día más. Entonces, pero ya está casi listo, el 10 de diciembre vamos a hacer una presentación acá en la Casa Galván a las 4 de la tarde, el martes 10 de diciembre, con la participación de Jaime Ortega. Va a estar por parte del CEMOS, va a estar Florencia Gutiérrez desde Argentina, también comentando el libro, y pues el momento ahí también para darle un cierre al seminario este año, no solamente hoy, sino ese día, con este primer libro que presentaremos ese día. No sé, Miguel, si tú quieras señalar algo más. No, bueno, nada más comentar que creo que... Bueno, agradecer también a Mario, con quien hemos trabajado ya durante 2 años. Me parece que ha dado bastantes frutos el seminario. Creo que se ha consolidado también un grupo, ya lo hablábamos en algún momento. Creo que este año hubo una participación también más constante de más compañeras y compañeros que se mantuvieron en varias sesiones, ¿no? Particularmente también en las personas que estuvieron en línea. Al principio estábamos hablando pues de 100 inscritos, ¿no?, al seminario. Bueno, al final, bueno, siempre como todos los seminarios, bueno, va minando la participación, pero me parece que ha sido muy importante la participación presencial. Siempre estuvimos muy pendientes de que los seminarios fueran presenciales, de que hubiera participación, y hasta por lo menos la sesión pasada había por lo menos 4 personas de estados diferentes de la República, y bueno, Josefina Duarte, que siempre nos ha seguido de Argentina, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido acá, bueno, responde, y ya lo comentábamos también en su momento, responde a una necesidad de generar estos espacios de encuentro, de reflexión sobre los temas laborales, porque, bueno, ya también lo comentábamos en algún momento, pues nos sentíamos, o yo particularmente me sentía muy solo en estos estudios, ¿no? Pero bueno, al darnos cuenta de que somos más, de que estamos haciendo diferentes tipos de trabajos sobre el trabajo, sí están en esta habitación, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, agradecer a todas y todos quienes estuvieron al pendiente, a todo el equipo del CEMOS, que siempre han estado trabajando por el seminario, ¿no? Desde que estuvimos en la sede del CEMOS, desde cuando estamos acá, siempre estar muy al pendiente. Creo que eso es algo muy importante, y bueno, a todo lo que se ha logrado articular en torno al seminario. Yo creo que es una experiencia muy importante para los estudios laborales, y me parece que es una obligación seguir con el seminario pues otro tiempo más todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias, y bueno, hasta pronto, hasta el otro año, y ya vamos a tener... el 10 de diciembre, nos vemos por acá otra vez, y bueno, pues ya ahora sí hasta el próximo año con más historias de trabajos. Gracias. Pues muchas gracias, y ya hasta pronto. Sí, allá. Con el... Empecé a trabajar cerca del palacio, yo le daba grasa a la burocracia de esta gran